Muy buenos días, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de debate directo. Para este programa contamos con dos nuevas invitadas, Almudena Sánchez. Buenas tardes, Almu. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Y Marisa Pérez Colinas. Buenas tardes, Marisa. Muchas gracias por venir a nuestro programa. La verdad es que me hace muchísima ilusión el poder grabar este programa que se basa sobre todo en un texto que nos habéis pasado que se llama La hegemonía de la clase media en el último ciclo feminista que habéis escrito junto a Nuria Labao, que es conocida de aquí de Debate Directo, aunque hace ya algún tiempo que no participa, y también con Beatriz García. Vosotras formáis parte del colectivo Cantoneras, que es un colectivo que sobre todo trabaja en temas de feminismo, y a mí me gustaría que nos dijerais, la verdad es que el título a mí me parece estupendo, me llamó mucho la atención desde el primer momento. El texto se lo recomiendo a todo el mundo. Si lo metéis en Google enseguida lo vais a encontrar. Y la verdad es que es muy recomendable porque habla de un feminismo que no es el feminismo que solemos ver habitualmente en los medios de comunicación de masas y que desde luego a la gente que nos consideramos de izquierdas, pues la verdad es que resonamos muchísimo con todo lo que decís ahí. Obviamente habla de muchas cosas este texto, habla no solo de las opresiones de las mujeres, sino de todo lo que es nuestra sociedad, de todos los problemas que padecemos en ella, por supuesto también muy interrelacionado con otras opresiones en las que sufrimos en nuestra sociedad, las personas que sufren, las diferentes personas y los diferentes pueblos. Y centrándonos en lo que es vuestro texto, a mí me gustaría que nos hicierais, creo que vas a empezar tú, Marisa, que nos hicierais Empieza Almu, ¿no? Empiezas tú, Almu. Sí, pues me gustaría que nos hicieras un pequeño resumen de qué fue, a qué se debe este título, por qué le habéis puesto este título al texto y de qué habláis en este texto. Adelante. Pues muchísimas gracias a todas, a todos, a todes, especialmente a ti, Juan Carlos, y a todo el equipo de Burbuja por invitarnos y por darnos la oportunidad de hablar con vosotras de estas cosas. Y nada, el título responde a una tesis que hemos intentado trabajar a partir de preguntarnos un poco cómo, después de un ciclo súper amplio de movilizaciones feministas, de ser capaces de poner en el centro muchos debates que, llevándose mucho tiempo desarrollando, pues nunca había tenido la capacidad de estar en el mainstream, de estar en el centro, de estar como ampliamente discutidos, haber habido movilizaciones con un montón de personas participando y de repente veíamos pues, que las conquistas o los temas que habían quedado tras todo ese ciclo tenían poco que ver con las cosas que nosotras nos parecían importantes. E intentábamos preguntarnos pues, cuáles habían sido los límites o las bifurcaciones que se habían producido en ese camino para intentar pues reconducirlo hacia luchas y conquistas que nos pareciera que podían transformar la realidad material de las personas que más están afectadas por los mandatos de género y por las realidades materiales que al final esto atraviesa. Entonces nos parecía un poco que el resumen al final del ciclo se podía centrar en esta realidad de hegemonía de clase media, entendiendo en este sentido pues que el campo al final en disputa que se había generado había sido mayoritariamente visibilizado por esta lectura de clase media, que vemos que no pasa solo en el campo del feminismo, pero que lo que a nosotras nos importaba en este caso era profundizar y resaltar esta cuestión. Entonces, pues en el texto, aparte de recoger como las multitudes de cosas que se han ido cambiando, la importancia de todo este internacional feminista que se ha ido desarrollando en el último ciclo y el efecto de capilaridad que han tenido muchas de las grandes afirmaciones que se desarrollaron a partir del Ni Una Menos, ¿no? O sea, como esa capacidad de poner voz a esa realidad que se estaba sucediendo y pues en ese sentido también plantearnos cuáles creemos que han sido esos límites para profundizar más.
¿no? Y en todos estos límites intentábamos, bueno, siempre todo se entrelaza mucho y hay muchas discusiones que han sido históricas y que no, por supuesto, no son cosas que hayamos pensado nosotras por primera vez, sino que lo que veíamos es que había sido incluso dificultoso traerlo al campo general, al campo mainstream, ¿no? O sea, que discusiones que llevaban pues desde los 70 súper centradas, entre ellas la primera incluso que nos pasaba era la propia concepción del feminismo como un campo, ¿no? Frente a esta idea, digamos, del feminismo como una voz y que incluso ya en muchas discusiones se entendía la pluralidad de los feminismos y demás, pues sí hubo mucha dificultad para discutir entre nosotras, ¿no? Y hacer esas discusiones públicas, también un poco a veces con el límite de no fomentar determinadas polaridades, pero también nuestra propia incapacidad, bueno, de recuperar esa pluralidad de voces y con ello al final pues que quien tenía más poder, más acceso a los medios de comunicación, más hegemonía al final fueron sus discursos los que se acababan visualizando más, incluso pese a que grandes organizaciones pudieran defender otro tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, no tanto una crítica a los movimientos feministas de base en sí, sino más bien preguntarnos cómo podemos hacer y qué ha sucedido para que al final del ciclo pues, nos veamos un poco en discusiones que a lo mejor no nos interesan tanto como otras podrían haber sido. Sí, me gustaría ahora, Marisa, que sobre todo tengo una pregunta. Nos ha hablado Almu de que lo que se ha centrado la lucha feminista durante este ciclo que podríamos dar por terminado, yo creo, con la salida de Irene Montero del Ministerio de Igualdad. Ahora empieza otro, ya veremos lo que da de sí. A mí me gustaría que nos explicaras un poco más qué es lo que, por qué veis que se ha centrado la lucha feminista en determinados temas, qué temas han sido en los que se ha centrado y qué temas son los que echáis de menos que no se ha centrado la lucha feminista durante este periodo. Vale, bueno, es una pregunta muy amplia, así que empiezo y luego seguramente... Sí, ya sé que es amplia, sí. Vale, a mí me gustaría aclarar un poco esto de lo de que es importante, ¿no? Lo de el feminismo hegemónico. Hemos dicho que el feminismo hegemónico es un feminismo que... Bueno, iba a responder a la pregunta sobre la clase, pero voy a responder a la pregunta sobre la agenda. Si el feminismo hegemónico es un feminismo que sobre todo viene determinado, como dice Almudena, por los intereses de clases medias y altas, pues esto se va a trasladar, ¿no?, a la agenda política del feminismo, ¿no?, la que realmente ponga, ¿no?, sus prioridades por delante y sean al final no solo las que se pelean, las que marcan los lemas, sino las que al final aterrizan en leyes y en cosas concretas, ¿no? Entonces, al ser un feminismo que está determinado por esos intereses, pues, por ejemplo, ¿qué hemos echado de menos? Hay una cosa central que sería las luchas, por ejemplo, una cosa que se ha gritado mucho, ¿no?, en esta última ola de varios años de movilización feminista, pues todo lo que tiene que ver con los techos de cristal, ¿no? Entonces, en un feminismo que además, ¿no?, ha tenido posiciones de gobierno, poner la balanza, ¿no?, o el peso en el tema de los techos de cristal quiere decir poner el peso mucho más en lo que tiene que ver con que mujeres de determinadas posiciones sociales, ¿no?, pues alcancen la paridad o la igualdad con los hombres de su clase, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, las leyes de paridad del PSOE, ¿no?, han puesto el acento ahí, ¿no?, en que mujeres de esas clases pues estén mejor situadas, ¿no?, económica y laboral y socialmente, mientras que otras cuestiones que para nosotros tienen mucha más importancia, como por ejemplo que las mujeres más afectadas, ¿no?, por la desigualdad económica, como yo que sé, las trabajadoras de los hoteles, las Kellys, ¿no?, que llevan muchos años, ¿no?, peleando por sus situaciones laborales, por sus condiciones laborales, y sin embargo la reforma del Código Laboral, ¿no?, con Yolanda Sánchez, pues precisamente dejó fuera la externalización de los servicios esenciales, que era lo que más demandaban las Kellys, ¿no? También podría pensar, pensando en las mujeres de las clases populares, todo el tema de los contratos por contingencias, ¿no?, que ya casi todo el mundo conoce a través de la lucha de
de las trabajadoras de la fresa, ¿no? Esto por un lado. Luego hay otras medidas que se han hecho muy populares y que sin duda tienen sus aportaciones, como por ejemplo lo que tiene que ver con la medida, ¿no?, de bajas por las reglas dolorosas, o lo que tiene que ver con los permisos parentales, ¿no?, que se aprobaron, como que los padres tienen el mismo permiso de 16 semanas para cuidar a sus hijos y a los hijos genéticos o adoptados. Entonces, son buenas medidas. Nosotros no vamos a decir que no vengan bien a muchísima gente, pero en realidad, de nuevo, vuelven a dejar fuera a todo un espectro, ¿no?, de clase social popular que, por el tipo de contratos que tienen, ¿no?, que no van a ser contratos definidos, contratos porque son temporales, porque trabajan sin contrato, porque trabajan en situaciones alegales como todas las mujeres sin papeles, que son buena parte, por ejemplo, las que realizan el trabajo de las trabajadoras internas, el trabajo doméstico interno en este país, etcétera, quedan fuera de todas estas medidas, ¿no? Es dónde se pone el acento y qué es lo que consigue aterrizar en cambios concretos, ¿no? Luego también... Perdona, Marisa, entiendo que lo que nos estás queriendo decir es que precisamente las necesidades de buena parte de las mujeres más desfavorecidas, pues se les ha dado menos importancia durante todo este periodo que a las necesidades de mujeres que no están tan desfavorecidas por el tema de la clase. O sea, como es, sí. Es lo que yo... A ver, es que el contexto es un cambio también de cuál es el terreno de la movilización o de la disputa feminista. Si el terreno es el terreno de los derechos, que ahí yo creo que ya tendríamos que tener un debate, ¿no? Si ese es el terreno en el que se tiene que dar la lucha, pues lo que ha pasado es que casi todas las demandas y malestares y lugares, ¿no?, en el que la división sexual del trabajo hace daño se han convertido en demandas de leyes, ¿no?, y en demandas de nueva legislación. En estas demandas de nueva legislación que pues se han apropiado, ¿no?, de manera quizá a veces poco acrítica y muy masiva, al final lo que llega y se convierte en ley, ¿no?, lo que llega a ser al gobierno y se legisla, pues son las cosas que más interesan o que menos interesan a las clases más desfavorecidas, como tú bien has dicho, y que más interesan a las que más poder tienen para poner sus propias condiciones, ¿no? Pero bueno, que ahí habría también otra discusión, ¿no? Que por qué al poner el acento ahí ya has perdido alguna batalla, yo creo, ¿no? En términos de para qué debe ser útil la perspectiva feminista de transformación social. Otra de las cosas que nos parecía también interesante en el sentido de que se ha puesto por delante en la agenda feminista, hablando de esa traslación a lo legislativo, y a las normas y a los presupuestos públicos y a las políticas públicas, tiene que ver con las medidas de conciliación, ¿no?, que es otra cosa que también se habla mucho. Y entonces, por ejemplo, ahora mismo hay bastantes políticas públicas, sin ir más lejos, en la Comunidad de Madrid. En el 2023 dedicaron 2 millones, creo que fue, de euros a poder dar dinero a las familias para contratar a empleadas domésticas, pues que hagan ese trabajo de cuidado de los menores o de cuidado de las personas con dependencia y demás. Este año lo van a doblar. En 2024 va a doblar a 4 millones, ¿no? ¿Qué significa eso? Pues lo mismo que lo otro. ¿Tiene efectos positivos? Pues bueno, sí, yo puedo imaginar, ¿no?, pues yo qué sé, una unidad familiar que tenga una persona mayor, enferma y de repente... Claro que tiene... La movida es eso, ¿dónde pones la prioridad? Hay que poner la prioridad ahí, en realmente privatizar dinero público para su empleo en hogares concretos, particulares, o tienes que poner toda la carne en el asador y dedicar realmente dinero a las escuelas infantiles, espacios que puedan acompañar la reproducción social en el sentido de acompañar a la gente mayor o a la gente con discapacidades o a los chavales, tal, y que no tengan que ser obligatoriamente, y sobre todo que ojalá no tuvieran que ser el encierro en las familias ni en residencias y demás, ¿no? O sea, hacer espacios que haga que socialicen, ¿no?, las necesidades que todas tenemos, ¿no?, de atender a los chavales, a los enfermos y demás. Pero que no se privatice a los hogares. Esta, por ejemplo, es una crítica que se hacía muy fuerte en los 60, ¿no? En los 60 había una crítica muy fuerte a lo familiar, ¿no? Partía de eso. El feminismo era una fuerza de transformación social y en esa medida una de las cosas, de las críticas centrales, de los blancos centrales, era la familia tradicional, ¿no?, en su reproducción también de todos estos papeles, aparte de privatización de
de muchas otras cosas, ¿no? Y sin embargo ahora las medidas, ¿no?, que en nombre del feminismo, en este caso de la conciliación, se reclaman, vuelven, ¿no?, a hogarizar las soluciones, a privatizar las soluciones. Y esto con dinero público que no se nos olvide, ¿no? Otras medidas importantes, pero bueno, eso sí da para otra media hora, pues todo lo que tiene que ver también con el tema del trabajo sexual y la prostitución. Que en el gobierno anterior, como has dicho, con Irene Montero, ya en la ley del sí es sí, hubo una disputa porque la ley del sí es sí en un principio sí que entrañaba la modificación que ahora ha metido el PSOE en su nueva propuesta de ley, pero gracias a las luchas de los colectivos de trabajadores sexuales se logró, ¿no? Que no pusieran el nuevo desarrollo penal del 187. Pero se quedaron algunas cosas que son graves en la medida que sí que afectan, ¿no?, la posibilidad de vivir con menos problemas de las trabajadoras sexuales, como es la publicidad, que esa sí que aparece en la ley y que dificulta la vida de las trabajadoras sexuales. ¿Por qué hay ese empeño en criminalizar el trabajo sexual? Pues esto daría para mucho más tiempo, digo por no seguir enrollándome, pero bueno, la conclusión es que está esa agenda, prioriza de manera no inocente unas medidas y no otras, que es ahí donde se pone el dinero público, sí, ¿no? Y sobre todo, y insisto mucho, este marco que cambia, ¿no?, de un feminismo de transformación de los 60 que impugna mucho más o que pone mucho más el centro en la distribución de la riqueza, en las desigualdades, yo qué sé, en ese momento también en las luchas anticoloniales, y también es más subversivo, ¿no?, en términos de modos de vida, de cortar con la familia, a un feminismo que, a la vez que es masivo y súper fuerte y que realmente ha tenido efectos también muy positivos, sobre todo en la capillarización, ¿no?, de la opinión pública sobre qué papel, ¿no?, tienen las mujeres en la sociedad, es a la vez algo que se ha reducido, se ha constreñido a un canal que de por sí es reductor en su capacidad transformadora, que es el de las demandas legislativas, porque además siempre entraña una representación. Ya es un movimiento representado. Sí, porque entiendo que no solo es la capacidad de legislar, la capacidad de disponer del dinero público para dedicarlo a unas cosas y dedicarlo a otras, sino también, y perdonad que yo arrime el asco a mi sardina, que es el de los medios de comunicación, pues el visibilizar, ¿no?, qué es lo importante y qué es lo que es más importante y lo que es menos importante de la lucha feminista, de por qué, porque claro, la visibilidad que tiene quienes tienen el poder, pues es mucho mayor la capacidad que tienen de difundir el mensaje. Yo entiendo que también esto es importante. Bueno, este tema, si queréis, lo comentáis o no, como prefiráis. Y profundizando algo más, Almu, en el tema de las trabajadoras sexuales, que vosotras, porque ahí partimos de la base de que vivimos en una sociedad patriarcal, en una sociedad que no partimos de la nada, sino que partimos ya de una determinada estructura social, de un determinado marco de relaciones entre hombres y mujeres, también en lo sexual, que por supuesto tiene todo su reflejo en lo que son las trabajadoras sexuales. Y vosotras, partiendo de la situación en la que vivimos, de esa desigualdad que ya se vive también en lo sexual, debido a lo que arrastramos, a toda la mochila cultural que arrastramos del patriarcado, ¿cómo planteáis, mientras las luchas que se mantienen, se ve si consiguen o no, pues ir erosionando toda esta herencia patriarcal, ¿cómo planteáis en el aquí y el ahora, en el corto plazo, esa lucha por mejorar las condiciones de vida de las trabajadoras sexuales? ¿Cuál es vuestra opinión? ¿Qué es lo que defendéis? O sea, pues nosotras estamos de la mano de las luchas de las trabajadoras sexuales y sus reivindicaciones, ¿no? O sea, entendemos un marco sin duda por derechos y sobre todo intentar ayudar a mejorar las vidas de las personas que tienen que tomar esta decisión de realizar estos trabajos, siempre desde una perspectiva de agencia, o sea, en el sentido de intentar que
bueno, pues que afecte lo menos posible a la estigmatización, a incidir en muchos de estos parámetros de género, y también creemos que además en su conjunto es una lucha muy importante para el movimiento feminista, también por el propio papel que ubica en relación a la sexualidad, a la forma en la que se entiende nuestra sexualidad en general, a los pánicos morales en contextos como cristianos, como el que nosotras nos encontramos, y cómo de alguna manera no solo luchar por sus condiciones materiales sin duda, pero también por la comprensión y de por qué muchos otros trabajos precarios no están tan estigmatizados como es el caso de la prostitución, y en este caso sí, ¿no? Y entonces tiene mucho que ver con cómo entendemos las violencias y cómo de repente se sobredimensionan, y eso no quiere decir que no todas hayamos vivido violencias sexuales, que por supuesto que ha sido así, sino que se sobredimensionan frente a otro tipo de violencias. Y eso pasa sobre todo en determinadas clases sociales. Entonces, no es minimizar las violencias sexuales, que existen y son muy importantes y condicionan enormemente nuestra existencia, pero reconocer la importancia también de otras un montón de violencias estructurales que habitan en muchas personas y que para ellas pueden ser incluso más importantes que las sexuales. Entonces, de repente parece que se crea un campo homogéneo, unívoco, que une a todas las mujeres por igual, porque como todas sufrimos esa violencia, y a partir de ahí encima se puede hablar por todas, ¿no? Sin tener en cuenta, por supuesto, las realidades materiales, sin tener en cuenta la diferente afección sobre eso y sin tener en cuenta tampoco la forma que queremos resolver esta desigualdad, ¿no? La forma en la que queremos intervenir, y si en cierta manera queremos que sea a través de leyes y a través del Estado, o queremos trabajar otras formas que creamos que corresponsabilizan más a la sociedad y que pueden hacer que construyamos espacios mucho mejores para todas y todos, ¿no? O sea, sí. Cuéntanos un poquito, ¿qué propuestas tenéis en ese sentido para tratar de superar todo esto, toda esta opresión, toda esta violencia que sufrís, vamos? O sea, yo no me siento como... O sea, tenemos algunas propuestas, creemos que es el propio movimiento donde se están trabajando. Nuestras preguntas tienen más que ver con si en nombre de las luchas feministas se están, digamos, desarrollando, justificando acciones que nos parecen que son contraproducentes en relación a la igualdad, en relación a la justicia social, en relación a la equiparación de derechos, en relación a bueno, en fin, en relación a las distintas realidades materiales. Con esto que me estoy refiriendo, que que no queremos que en nombre del movimiento feminista se aumenten las penas, por ejemplo. No queremos que este tipo de acciones. Frente a eso, ahí estamos trabajando distintas líneas. Primero, comprender, intentar diversificar, intentar profundizar qué es lo que está sucediendo para que esta realidad se produzca. O sea, creemos que ante todo es un problema político y social y no tanto un problema legislativo. Entonces, en el cambio de lo político y social hay un montón de trabajo que hacer, de sensibilización, de autodefensa, de explicación de esas relaciones, de comprensión de lo que producen las relaciones de desigualdad. Y ahí creemos que hay un trabajo comunitario, pero también en muchos ámbitos donde se puede incidir en este campo. Y que muchas veces... Te hablo por mí pensando sobre todo esto, digo, pero qué difícil es esto, ¿no? Porque al final estas desigualdades se reproducen en el ámbito privado, en el ámbito de lo doméstico, son herencias que se adquieren culturalmente a través de la familia, a través de los grupos de pares. ¿Cómo se puede superar todo esto, todo este marco cultural de opresión de las mujeres? Porque realmente se antoja complicado y, de luego, como tú bien dices, porque salga una gobernante o un gobernante y promulgue una ley, evidentemente esa realidad de herencia cultural puede ayudar, pero evidentemente solo con eso no se va a superar, como es lógico. De hecho, nosotros no queremos que no sea superar, sino que en muchos casos puede ser contraproducente, ¿no? O sea, sabemos a quién benefician las leyes, sabemos a quién benefician los castigos, entonces creemos que en muchas ocasiones puntualmente pueden tener cierto efecto, pero en general confiar en el Estado para la defensa de los derechos tiene en algunos aspectos ciertas cosas que creemos que hay que pensar.
como decíamos, para nosotras es explorar y seguir profundizando en estas líneas de trabajo que tenemos de visibilizar y resolver socialmente cómo entendemos este tipo de relaciones. Entonces, desde esa complejidad, que obviamente no es algo sencillo, pero que hablando, contraponiendo posiciones, cambiando los discursos profundos sociales y la forma de relaciones, cómo se consigue que en último caso estas formas de relación no se produzcan. O sea, no te sirve pensar que tienes un castigo que puede ser castigado. Sabemos que en muchos casos esto no es así, sino si tú comprendes la relación que has producido. Y en ese sentido también es desentrañar muchos de los valores sociales que pueden estar ocultos y que tú no estás viendo que se están produciendo. Y eso es un trabajo colectivo que hacemos cotidianamente para descubrir también en ti tus propias estructuras y ver cómo transformas el contexto donde estás. Sí. Ese tipo de violencia, ese tipo de opresión que se puede sufrir y que muchas veces, como es estructural, ni siquiera se es plenamente consciente de que se está sufriendo, claro. Y que, por ejemplo, muchas veces también desde una perspectiva de agencia. O sea, cómo entendemos lo que nos ha pasado es súper importante. Porque lo que nos ha pasado, ¿no? Pero cómo interpretamos eso, cómo lo codificamos socialmente, cómo te arropas en esa situación, yo creo que, por ejemplo, es una de las claves centrales y que incluso y una forma también de empezar a desmarañar todo lo que está pasando, ¿no? Intentar homogeneizar todas las violencias o todas las situaciones, incluso a veces conflictivas e incómodas, en una cosa unívoca está siendo un problema. Sino tenemos que hablar sobre ello, recuperar, entenderlo dentro del campo de lo que es lo social, ¿no? A mi modo de ver, y a partir de que es un problema de relación entre las personas que conlleva situaciones de dominación, pero que no se va a resolver porque lo que interesa es saber qué están sintiendo las otras personas, que no sé qué, y sobre todo que en torno a que también otras violencias se están descargando, ¿no? O sea, que otras relaciones de poder, por qué se produce esa violencia en un determinado contexto, qué es lo que está intentando reproducir, y tener nosotras también herramientas de defensa y espacios donde poder también resguardar. ¿no? En vuestro texto no lo he leído la palabra, pero la verdad es que me ha recordado mucho todo el tema del feminismo interseccional, todo lo que trabajáis vosotras, que no sé si no usáis el término en el texto, a no ser que se me haya pasado, pero bueno, la verdad es que me lo ha recordado mucho. Me gustaría, Marisa, que nos hables un poquito, si quieres, del tema de la reacción machista que estamos viviendo durante estos últimos años, esa reacción brutal que se está viendo en algunos sectores de los hombres y que se está viendo de forma muy preocupante también entre hombres muy jóvenes. Esa reacción que yo creo que es especialmente virulenta, que está también muy metida en las redes sociales, en lo que se llama la manosfera, en fin. Háblanos un poquito, ¿os preocupa esta reacción que se está viendo? ¿A qué creéis que es debida esta reacción? Vale. Yo no lo veo especialmente preocupante, pero igual estoy equivocada porque es verdad que no le doy tanta importancia a los micromundos que se generan a veces en las redes, ¿no? Y que parece que es lo que determina la red social. O sea, yo sí que creo que precisamente si algo ha cambiado el ciclo de movilización feminista tiene que ver con lo cultural que tú has dicho antes. Yo sí creo que ha habido ahí un avance en popularizar, en capilarizar, pues eso, ¿no? Un estar en el mundo de la voz de las mujeres y las voces feministas. No siempre mujer y feminismo va unido y no con todos los feminismos estamos de acuerdo, pero lo que es verdad es que de repente hay un montón de cualquier cosa que provenga o que tenga esa etiqueta de feminismo, ¿no? Tiene espacio social abierto para publicarse, para poner una discusión, para abrir unas jornadas, para hacer cursos, para discutirse. O sea, yo creo que estamos más ahí, estamos todavía disfrutando y yo no sé, habrá cosas reversibles, pero no sé si ha habido una revolución ahí de la cuestión de las mujeres en la sociedad en general, ¿no? Que por ahí hay una reacción desde, yo qué sé, la derecha y tal y cual, y algunos hombres, los incels, no sé qué.
Bueno, habría que ver en qué medidas son importantes. A mí sí me importa, por ejemplo, cuando se habla de los chavales en los institutos o de los chavales más jóvenes, y sí que creo que ahí, bueno, pues hay algo sobre lo que pensar, ¿no? Y hay bueno, responsabilidad es una palabra que no me gusta, pero sí algo sobre lo que pensar. Cuando estábamos hablando antes, ¿no?, de la criminalización del trabajo sexual, ¿no?, o cuando estamos hablando de que se pone en el centro la violencia sexual, pero pensando en ella como, pues eso, ¿no?, pensando de repente de que la sexualidad es sobre todo un peligro, que la sexualidad es un problema de seguridad y poniendo tanto el acento, ¿no?, en la protección entendida en términos estatales, ¿no?, en términos punitivos, en términos casi pues, policiales, judiciales, como si la libertad, ¿no?, de estar las mujeres en el espacio público, ¿no?, y de defender nuestra integridad pública dependiera precisamente del Código Penal. Y yo ahí sí que entiendo en esta cosa punitiva, en que la ley del sí es sí es una ley que es criminalizadora en buena parte. Criminalizar es crear nuevos delitos. El acoso callejero es un nuevo delito. Entonces, por ahí, pues los chavales, pues según cómo lo interpreten, según cómo lo escuchen, según cómo lo lean, sí que pueden pensar que son esa otra parte que ha generado este feminismo entendido como un malentendido, ¿no?, como un lugar de dos, de posiciones, de hombres malos, mujeres buenas, de hombres siempre sospechosos, ¿no?, de ser capaces de hacer un daño, ¿no?, material, físico, moral, simbólico a las mujeres, y mujeres víctimas, ¿no?, que no tienen capacidad de agencia, que no salen a la calle por la noche también arriesgando, porque la vida es eso, ¿no?, y porque el sexo también es otra cosa, es fuente de placer y de experimentación, no solo de peligro. En fin, hay este posicionamiento, ¿no?, esta construcción, ¿no?, que tiene mucho que ver con el punitivismo y que tiene que ver también con un feminismo identitario, que en vez de entender este eje de dominación como algo, ¿no?, que crea, pues eso, como una división sexual y posiciones de género ficticias, que no es esencialista, que no hay las mujeres, que no hay esa identidad, también es una pequeña deriva. Yo creo que puede hacer sentir a los hombres pues también arrinconados en esa posición de hombres, de chicos, de los malos, de los amenazadores, pues como, ¿no?, pues te puede sentar mal. Yo lo entiendo. Entonces, yo creo que ahí hay una labor que hacer. Hay una labor que hacer con nuestros más jóvenes, con los hijos de nuestras amigas, con los chavales que están en el instituto, con nuestro primo, con la gente más joven, y porque ahí sí me parece que no es casual, ¿no?, que haya esa reacción. Y esa reacción importa. Yo creo que es importante. Sí, recordemos que me gustaría hacer un pequeño comentario aquí sobre el tema del punitivismo, que recordemos que es que a veces nos olvidamos que la tradición de la izquierda es antipunitivista. O sea, que todo el tema de la represión del delito, pues esto es, hay en la izquierda una tradición muy amplia entre lo que esa dicotomía o esa contraposición entre la responsabilidad social y la responsabilidad individual, entre hasta qué punto la sociedad es la responsable de que se produzca esas situaciones en que una persona puede generar daño a otra o a otras, y que ahí entra todo el tema de la reeducación y el castigo, y que ese énfasis en el punitivismo obviamente tiene poco que ver con la tradición de la izquierda. Eso también hay que decirlo, y bueno, me encanta que lo hayáis dicho, porque obviamente es recuperar una tradición que no se debería perder en la izquierda. Bueno, y con la autonomía, ¿no? Porque lo que delegar en el Estado la solución de nuestros problemas, y sobre todo con sus herramientas más dañinas para las clases populares, como son la policía, los tribunales, y, en fin, la administración de justicia, pues es muy problemático, ¿no? Yo creo que también para las personas que bueno, hablo por mí, como que procedemos también de un espacio que igual, más que de izquierdas, ¿no?, nos identificamos con la autonomía, es como perder tus herramientas de afrontar y abordar las violencias que tienen que ver con lo social y también tienen que ver con los espacios que tú generas, ¿no? Y por ahí pensar que el Código Penal puede ser una solución, pues es bastante... No solo es equivocado,
sino que además es muy peligroso, porque todo el mundo sabe quién está mayoritariamente en las cárceles, a quién va a perjudicar principalmente que haya una mayor presencia policial o que las soluciones a las violencias sexuales se canalicen de este modo. Al final el Código Penal es el Código Penal mayoritariamente para los pobres y para las pobres, lógicamente. Claro. Entonces, claro, si tú vas una mañana, yo que sé, a los juzgados de Plaza de Castilla y ves quién está en la cola y ves que están las mujeres gitanas y ves que están las mujeres de las clases más pobres y te preguntas a quién afectan, ¿no? ¿A quién afecta cuando un feminismo punitivista? ¿Qué quiere decir? Que se criminalizan más cosas y que los delitos que ya existen tienen más penas. ¿Eso a qué clases afecta más? ¿Y cómo afecta eso a las mujeres? ¿Y por qué si nos hemos preguntado en los últimos años eso que es... que queremos estar en contra de la justicia patriarcal, porque no nos planteamos que queremos estar contra la justicia burguesa? Y si esto realmente nos está solucionando algo, ¿no? Yo creo que son las preguntas que se tienen que hacer feminismos que, como nosotras pensamos, que se juegan en otro lugar, ¿no? Y no se juegan en el lugar de pedir soluciones y respaldos y protección al Estado. Y además, como en todos términos, creando también diferencias, ¿no? O sea, que también es un problema, y eso antes cuesta decirlo, pues muchas instituciones generadas para la atención de violencia, ¿no? Algunos marcos sí que son absolutamente necesarios, pero hay otros que empiezan a generar excepcionalidades frente a luchas que son universales. Pensamos que ayuda más, por ejemplo, la generación de autonomía y con eso afrontar la cuestión de las violencias, tener una casa, tener un salario, tener papeles, afrontar cuestiones que son universales para todas, todos. Entonces, que el ir parcializando, el ir segmentando y el trabajando en luchas parcializadas y en soluciones parcializadas que creemos que descentran los temas que tenían que haber sido la agenda de las luchas de los movimientos feministas, como es la ley de extranjería, las luchas por la vivienda e incluso la comprensión de las violencias a partir de estos Recordemos además que la pobreza afecta de forma desproporcionada a las mujeres, que eso no nos olvidemos y que también es un tema muy, muy olvidado de una forma. Que es un tema que, bueno, no sé si sabéis que me he dedicado durante muchos años a escribir sobre economía y tal, ahora escribo menos, pero vamos, es un tema que me llamó siempre mucho la atención al estudiar la desigualdad, la forma tan desproporcionada que afecta a las mujeres, la pobreza y especialmente a las mujeres pues en situaciones de vulnerabilidad, como pueden ser mujeres migrantes, mujeres sin papeles, este tipo de colectivos que desde luego están extraordinariamente afectados por situaciones de privación material. Ya que habéis tocado el tema, me gustaría profundizar un poquito. Hay una autora que me encanta, que conoceréis, por supuesto, Amaia Pérez Orozco, que le recomiendo a todo el mundo, que ha escrito mucho de economía feminista. Es anticapitalista, por supuesto, Amaia Pérez Orozco. Y me gustaría que nos hablarais un poco de la relación entre este feminismo, entre el feminismo que defendéis vosotras y toda la lucha anticapitalista, todo el resto de luchas de la izquierda, el anticolonialismo, el ecologismo, que nos habléis un poquito de todo esto. ¿Cómo creéis que encaja el movimiento feminista en esa lucha contra el capitalismo? Mientras Marisa se lo piensa, y hay una cosa que sí que me parecía como importante de la cuestión anterior que estábamos tratando y que tenía que ver justo con los chavales y chavalas y las polarizaciones que se pueden tener y cómo trabajamos desde este. Y entonces, por ejemplo, esta idea de universalidad yo creo que es súper importante. O sea, no en nuestro nombre se pueden generar derechos parciales y esto también es... esto también es una lucha bastante singularizada en el campo del feminismo, ¿no? O sea, tender hacia la universalidad, que al final es la abolición también de los géneros. Y claro. Y en ese sentido es como tener claro ese horizonte y trabajarlo desde ahí, porque si no es bastante fácil que igual generas beneficios y generas contrapartes, privilegios y entras en un lenguaje que es completamente improductivo socialmente.
Entonces, ¿Puedes explicarnos un poquito mejor el horizonte ese de abolición de los géneros? ¿En qué consistiría? Porque estamos hablando del género como construcción cultural y el horizonte sería precisamente abolir esa construcción cultural que es el género, ¿no? Eso es, y abolir todas las estructuras de dominación que existen en torno a la construcción patriarcal. O sea, tiene que ver con este tipo de cuestiones, ¿no? O sea, que es una forma, el patriarcado y la construcción de género tiene que ver con la forma en que de alguna manera se construye esas identidades que al final son también formas históricas de dominación y de poder, ¿no? Entonces, es la abolición de esas diferencias, ¿no? Sí, ahí estoy recordando un libro que me encantó, el de Eisler, el del Cáliz y la Espada, en que hablaba precisamente, ¿no?, de toda esa construcción patriarcal, cómo se estableció el patriarcado, cómo se ha ido construyendo toda esa identidad de género. Es por supuesto una obra seminal de hace muchísimo tiempo, ¿no?, de los años 80, pero que le recomiendo también a todo el mundo. Me gustaría, ya volviendo al tema comentar antes que precisamente esta lucha contra el patriarcado yo creo que es básica en el principal problema de nuestro tiempo, que es el caos medioambiental en el que vivimos, entre ellos el cambio climático, que no solo es una lucha, yo creo, contra el capitalismo, como se suele decir, sino yo creo que tiene que ser también una lucha contra el patriarcado, porque si no es imposible el organizar una sociedad mínimamente justa que no se convierta en una especie de ecofascismo si no superamos también el patriarcado dentro de toda esa lucha. Eso, como aquí en nuestra asociación tenemos mucha relación con los movimientos ecologistas, eso lo comentamos también muchas veces, como ahí también la lucha contra el patriarcado es básica. Volviendo al tema de esa relación entre la lucha feminista y el anticapitalismo, Marisa, ¿qué nos puedes decir de cómo ves tú esa relación? ¿Cómo encaja la lucha feminista para que nos lo expliques un poquito mejor? A ver, yo así, es que son preguntas como muy amplias, ¿no? A mí me es muy difícil hablar de feminismo como en singular y de lucha feminista, porque ya hemos dicho que hay muchas, ¿no? Sí. O sea, que precisamente cuando hablábamos como del feminismo de clase en el texto que hemos escrito en la revista El Cuaderno Zona de Estrategia, claro, nos referimos justamente lo que huimos es de ese feminismo que se piensa interclasista, ¿no? Y que piensa que la clase son las mujeres, o sea, que las mujeres ya juntas somos clase y todas, digamos que tenemos como tal clase de mujeres los mismos intereses o estamos afectadas por los mismos problemas y demás, ¿no? Entonces, para nosotros esto está lejos de ser verdad, ¿no? O sea, que está lejos de... Si tú en este ciclo de auge feminista han llegado a decir que son feministas, pues yo sé, Patricia Botín, que es la presidenta del Banco de Santander, o Christine Lagarde, ¿no?, que es la presidenta del Fondo del Banco Central Europeo ahora mismo. Todo es feminismo. Que los tendrán, que tendrán problemas por ser mujeres, no lo dudamos, pero no son los mismos. Sí, claro, hay una relación de opresión de género, sí. Claro, o sea, yo no digo que... Pero los intereses no son los mismos de clase, ¿no? Y es ahí donde dices, hay feminismos que son anticapitalistas y feminismos que no. Lo que sí que tenemos ahora es un buen tinglao con la crisis actual, ¿no? Que nosotras siempre, no sé, hablamos de la crisis en el capitaloceno, que la palabra está un poco fea, que quiere decir que la crisis es un problema sistémico, es un problema del sistema económico, es un problema del capitalismo, no es un problema de los seres humanos que hemos sido malos con la naturaleza, sino de una construcción, ¿no?, entre la naturaleza y el sistema social, una ecología que ha sido capitalista. ¿Qué tiene que decir ahí el feminismo, la perspectiva feminista de abordaje de esta crisis bastante dura, ¿no?, en la que estamos y que en términos materiales
y en términos ahora de escalada bélica, o sea, vamos, que hay miles de horizontes, ¿no?, que se están oscureciendo a nuestro alrededor y lo estamos viviendo en nuestro día a día, pues a través de la inflación, del cambio climático en sí mismo, del ambiente bélico que vemos, que según ponemos la radio cada mañana, o sea, hay cosas que están... ¿Qué tiene que decir ahí la perspectiva feminista? Pues yo creo que mucho, porque creo que sí que tiene una fuerza, ¿no?, como social de cambio importante según dónde se coloque. También precisamente porque por la división sexual del trabajo, yo creo que a las mujeres les ha tocado, ¿no?, por esa imposición de roles de género, un lugar en la reproducción, ¿no?, que precisamente debería ser como el centro de las luchas actuales, ¿no?, que solo pueden estar puestas en lo que es la reproducción social, ¿no? ¿Qué es eso de la reproducción social, ¿no? Pues prácticamente es todo, es lo que nos va a permitir vivir y lo que cada vez se está asfixiando de una manera más acuciante, ¿no? Porque incluso los sistemas de distribución que se inventó, ¿no?, lo que es el posfordismo, ¿no?, en los 30 años gloriosos, ¿no?, las instituciones del bienestar, las propiedades sociales, ¿no?, la salud pública, la educación... Todo eso está cayendo, ¿no?, y a pasos acelerados se sustituyó de alguna manera, ¿no?, gracias al acuerdo neoliberal de, bueno, no vais a tener este espacio de lo público donde se redistribuye la riqueza, pero vais a poder compraros casitas y tener activos, tal cual. Eso se hunde también a veces, o sea, que realmente estamos en un lugar en que el vivir, ¿no?, que en las sociedades en las que esto estaba bastante bien garantizado y sigue estándolo, de Europa, ¿no?, y de Occidente en general, pues parece que se tambalea bajo nuestros pies, ¿no? Y yo creo que ahí, desde la perspectiva feminista, como de abordar ese qué es lo importante, ¿no?, cómo nos manejamos, qué se pone en el centro, pues si tiene una perspectiva de crítica, ¿no?, a la desigualdad de clases, y una perspectiva de crítica a la reproducción de la desigualdad, pues puede ser muy productiva. Entonces, ¿dónde tienen que estar esas luchas feministas? Nos decías antes, a ver, nosotras como colectivo Cantoneras también somos un espacio pues de crítica, de discusión, ¿no?, en el que intentamos aportar algo en un proyecto un poco mayor, ¿no?, que es el de Zona de Estrategia, ¿no?, que es un proyecto también de revista y de blog que conoceréis y ya aprovecho para hacer publicidad, es en el que el texto se ha publicado y bueno, y además de este espacio crítico, a nosotras nos sirve para llevar esta perspectiva en los espacios que construimos colectivamente, ¿no? En este caso estamos en Traficantes, que es un espacio de militancia y construcción política, en la Villana de Vallecas, en los espacios en los que estemos cada una militando, ¿no? En el cole con los niños en el AMPA, en el espacio de Entre Patios, en mi caso en un colectivo que estoy que se llama Simpol. O sea, digamos que a veces, ¿no?, cuando se pregunta, bueno, ¿y qué propuestas tenéis? ¿O qué diría el feminismo? A mí se me hacen como un poco grandes porque es verdad que me cuesta, o sea, me es más fácil verla como aterrizadas, ¿no? Los espacios de pensamiento y de discusión en los que haces una crítica a lo que ves que está yendo en contra para lo que debería ser el feminismo, ¿no?, que es una transformación emancipadora de la sociedad y no lo contrario, ¿no? O sea, que no cree más constricciones, que no cree más desigualdad, que no cree, aunque las mujeres se incorporen en los puestos que ya tenían los hombres, una sociedad que, más allá de eso, de inclusión de las mujeres en los puestos de los hombres, no haya cambiado en nada, ¿no? Todas las violencias que significan, ¿no?, las estructuras como económicas de explotación y de apropiación del trabajo y de las materias primas, etcétera, etcétera, pues un feminismo que solo quiere ser incluido, ¿no?, en las reglas de juego que ya existen, pues no es muy transformador, ¿no? Y yo creo que nosotros estamos más en un feminismo que, tanto en los espacios pequeñitos en los que estamos y creamos colectivamente, como en nuestra capacidad de decir, tiene que recuperar de algún modo, sin ser nostálgicas, porque el contexto es muy distinto, pues ese feminismo que en su momento, en los 60, formaba parte del movimiento obrero, formaba parte de las luchas populares, no era un feminismo identitario, era un feminismo que quería cambiar el mundo a mejor para todas, para todos y para todas, no para las mujeres solo. Sí, o sea que lo que abarca es un cambio social en general. O sea, no precisamente el conseguir un cambio parcial, que sí que también está muy bien, conseguir pequeños logros o conseguir grandes logros,
pero que sea lo que se busca es un cambio general de la sociedad. Incluso si quieres, por ejemplo, también acotando un poco lo que hablábamos de Maya, específicamente en el contexto actual de crisis ecosocial, la propia lectura del capitalismo en la economía feminista de corte marxista, si quieres, o de corte crítico con la forma hegemónica de entender, tiene grandes posibilidades de apostar, digamos, nuevos horizontes en la comprensión de la crisis actual, ¿no? O sea, cuando estábamos hablando que parte de lo que está en enorme discusión en esta crisis de acumulación es la reproducción y cómo nos vamos a reproducir socialmente. Toda la historia de la economía feminista es intentar visualizar este tipo de cuestiones, ¿no? Y esta alianza entre la ecología política y la ecología y la economía feminista con una lectura política, yo creo que son claves para que empecemos a pensar cómo, pues no solo cómo se ha producido la crisis, cuáles han sido los terrenos invisibilizados y las apropiaciones y expropiaciones que ha ido haciendo el capital, sino también repensar en qué sitios se puede jugar y cómo podemos construir autonomía desde ahí, ¿no? Y eso es esencial para, digamos, una lectura anticapitalista o crítica del contexto actual. Y en eso a veces también se echa como, bueno, nos tenemos en falta como trabajar más conjuntamente con otras compañeras, compañeros en este campo, ¿no? Porque es verdad que a partir de más allá de las enunciaciones básicas, pues hay como todo un terreno por explorar de que va a ser poner la reproducción en este contexto de crisis ecosocial. Precisamente relacionado con esto, si bien... y te hablo de cómo lo percibo yo, vengo observando que especialmente en los movimientos ecologistas, en el movimiento libertario, pues sí que el feminismo se va asumiendo más y tiene un protagonismo mayor, todo lo que es la importancia de asumir las luchas feministas dentro de lo que es la perspectiva global del movimiento. Veo que en otros movimientos de izquierdas deja bastante que desear esa integración, que los espacios de poder de poder real están siguen desproporcionadamente cooptados por los hombres, que estos hombres pues realmente le dan relativamente poca importancia al feminismo, a las luchas feministas. Y pienso, no sé si estaréis de acuerdo, si quieres, Salmo, contéstame tú primero, en que esto sigue siendo un problema y cómo crees que se puede intentar de alguna manera solucionar esto para que esos movimientos de izquierdas pues le den. Yo creo que el propio Lenin lo decía en su época que sin el protagonismo de las mujeres en la revolución, en la lucha por la libertad, por la democracia, era imposible conseguir nada, que estaba abocada al fracaso y, sin embargo, veo que en muchas ocasiones esto se olvida, ¿no? No sé si estáis de acuerdo o no, si tenéis la misma percepción y pensáis qué se puede hacer en este sentido. O sea, yo no sé ahora mismo tampoco exactamente, sí que pienso que digamos, es imprescindible el introducir estas perspectivas y que son metodológicas. Si vamos a comprensiones dicotómicas, hombres, mujeres, los hombres hacen, a mí personalmente eso me interesa menos porque, bueno, o sea, y mucho menos en este campo en el que estamos hablando de profundizar sobre cómo entendemos la crisis. O sea, que creo que el feminismo es más allá de toda esa relación y que nos comprenden a nosotras también darle esa dimensión, si quieres, de poner en el centro la cuestión de la reproducción, ¿no? O sea, que hay múltiples aportes, pero uno uno que es central tiene que ver con esto, ¿no? Entonces, de ahí que también sea complicado separar si esto está sucediendo o no está sucediendo. Yo sé que creo que en términos generales hay una comprensión más profunda de este tipo de relaciones, aunque luego las traslaciones a los ámbitos concretos sean como mucho más complejas. Y por eso creo que también tenemos que dedicarle mucho tiempo. O sea, que incluso yo, por ejemplo, sí que siento que en el ámbito de la economía feminista, por ejemplo, nos compete a nosotras trabajar mucho más ahí y profundizar mucho más en cómo querríamos construir estas relaciones, qué es lo que está pasando y por qué no se avanza.
Y eso es generalizado, ¿no? No es... Si me permites, claro. que yo que he tenido y tengo mucha relación con economistas de izquierdas, la verdad es que se echa muchísimo en falta la perspectiva de género, ¿eh? Dentro de los propios economistas de izquierdas, en los hombres, por supuesto, pero incluso en algunas mujeres, pero vamos, que el tema, la verdad es que llama mucho la atención y es bastante sangrante, porque es que yo creo que es fundamental ese eje, ¿no? En fin. Es que no se puede comprender el mundo sin esa... Sí. ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de economía, se suele hablar la economía la que contabiliza en el PIB, pero luego tenemos toda una economía que es fundamental, toda la relacionada con los cuidados, con la reproducción social, que esa pues está invisibilizada en la economía mainstream y también en la economía de izquierdas, excluyendo la economía feminista. Claro, pero a mí es que me resulta como incomprensible que eso pueda ser así. O sea, que a día de hoy todavía puede seguir siendo así, ¿no? O sea, que estamos viendo que hay un cambio de paradigma total en cuanto a la eurooccidentalización de la comprensión de nuestra sociedad. O sea, que cualquiera a día de hoy ya tendría que entender más allá de eso y se están poniendo sobre la mesa un montón de axiomas de nuestra propia civilización que están absolutamente puestos en cuestión. Y creo que cualquier movimiento emancipador tiene que trabajar desde ese lugar. O sea, bueno, pensar que la economía del PIB, digamos, ¿no? Justo hablábamos con Laredo, que tiene una sesión, un curso de nociones, donde es verdad que traía esta reflexión. Y claro, me cuesta enormemente pensar que desde nuestros campos de actuación se pueda entender la economía desde ese lugar y por supuesto, las soluciones a la crisis también desde esa propia perspectiva, ¿no? O sea, que es verdad que se produce, es verdad que a lo mejor no hemos ampliado la mirada en ese sentido, pero que creo que la narrativa y la realidad, las enormes realidades que se han puesto encima de la mesa en torno a esto, hacen necesario reconocer que el contexto de interpretación ya es otro, o debería ser otro, por lo menos, ¿no? Sí, porque precisamente todos esos trabajos tan invisibilizados que muchas veces no están remunerados, la gran mayoría de las veces no están remunerados, están extraordinariamente feminizados en muchos casos y desde luego esto no es casualidad tampoco, ¿no? En fin, Marisa, no sé si querrías tocar algún tema más antes de ir terminando el programa, como si quieres comentar alguna cosa, algo que se nos haya olvidado, que quieras destacar, ¿Qué se nos ha quedado en el tintero? Bueno, ahora que decías, a ver, ¿qué se nos ha quedado en el tintero? Porque hemos hablado de... Sí, no sé, a mí me parecía importante con esto que decías, es verdad que a mí me cuesta un poco ver también, ¿no? Como los avances del feminismo en términos de cuántos hombres o cuántas mujeres hay en según qué sitios. Lo que yo tengo más cerca, en realidad, que son los espacios también, pues los movimientos sociales y los centros sociales y demás, sí veo que en los últimos, yo qué sé, casi diría, el 15M para mí fue la explosión de esa visualización, ¿no? De las mujeres, principalmente mujeres, en casi todos los espacios, de manera muy activa, de manera muy creativa, de manera muy no sé, muy poderosa, por decirlo así. Entonces me cuesta ver, aunque sin duda, ¿no? Hay interpretaciones de la realidad que todavía no tienen en cuenta la división sexual del trabajo, aunque desde los años 70, aunque ahora hay muchísimos más cálculos, ¿no? Y muchísimo más saber publicado y disponible, ya se lleva, ¿no? O sea, cuando hablamos de la apropiación del trabajo, pues obviamente parte del trabajo es el trabajo de reproducción que han hecho las mujeres de forma gratuita y que se sigue haciendo, ¿no? Pero también en los términos que decías, ¿no? De cómo se cruzan las luchas o cómo se traslada la perspectiva feminista, ¿no? a horizontes de cambio ahora, yo creo que incluso en la propia capacidad imaginativa, también por el papel que te ha tocado en esa división, las mujeres, el feminismo, las mujeres, han aportado, ¿no? Hay como líneas de transformación que son bastante inspiradoras, ¿no? Bueno, y ahora estoy como, siempre lo cito porque es que quiero que todo el mundo lo lea, que es el libro de Mars Piercy, el de A Mujer al borde del tiempo, que no sé si lo has leído. No. Pero bueno, es el hilo conductor del libro.
El hilo conductor del libro en realidad no es una impugnación, una denuncia al encierro, a las violencias psiquiátricas, por decirlo así, pero está intercalado, ¿no?, con un imaginario de pues un mundo utópico en el que yo creo que refleja casi todas lo que han sido como aspiraciones y siguen siendo de buena parte las luchas feministas situadas en la línea de feminismo marxista, feminismo anticapitalista, ¿no?, que tienen que ver con pensar, pues eso, ¿no?, la reproducción social de una manera colectiva, con huir de la familia, ¿no?, y crear y poner en práctica otros modos, ¿no?, de estar con los demás, de crear relaciones sociales, otras maneras de producir también económicamente, que parten, ¿no?, de un rechazo al trabajo alienado, pero a la vez crean, ¿no?, las cosas que son necesarias, bienes y servicios que son necesarios para existir, para cuidarnos, que hablan también de la enfermedad, que hablan también de la muerte, que hablan del acompañamiento, que hablan de maneras de entender el amor y el sexo de un modo mucho más, menos temeroso al menos, ¿no?, que en los términos que se plantea ahora. Y yo, lo recomiendo mucho porque creo que no es solo una utopía, sino que en sí mismo nos sintetiza buena parte de lo que han sido esas luchas feministas transformadoras o más emancipadoras desde los años 60 hasta ahora, ¿no? O sea, que realmente casi una materialización en ficción de lo que deberían ser esas apuestas, ¿no? Y sobre todo que tenemos un feminismo que abra, ¿no? No un feminismo que pacifique, no un feminismo que intente resolver los conflictos mediante soluciones parciales, que reduzca la crisis, por ejemplo, de reproducción a unas cuotas de cuidado y a desigualdad basadas en desigualdades estructurales de clase, ¿no? O sea, no queremos ese feminismo, queremos feminismos que abran nuestras posibilidades de imaginar, de luchar, de pensar sociedades mejores y futuros para todos y todos. Sí, la verdad es que por lo menos tenemos el conocimiento para saber que el modelo de sociedad que tenemos es un modelo que es uno. Es el que han creado determinadas circunstancias, determinada tradición cultural, determinados intereses, determinadas relaciones de poder que ha habido y, por supuesto, la realidad material que subyace, pero que ha habido muchísimos otros, ¿no?, a lo largo de la historia humana, incluso como decías tú, Marisa, la forma de organización de esa reproducción social, como pues realmente la nuestra es una excepción y como han sido muy diferentes a lo largo de la historia, ¿no? El concepto de familia o el propio concepto de crianza de los hijos pues ha sido muy, muy diferente a lo largo de la historia. Yo creo y puede ser otro en otro momento, ¿no? Claro. Afortunadamente contamos con ese conocimiento y sabemos que las cosas pueden ser muy, muy diferentes y probablemente bastante más. A lo mejor es una palabra que no es muy apropiada en este contexto, pero yo diría que incluso más sanas desde el punto de vista de las personas, para la salud mental incluso diría yo. En fin, pues muchísimas gracias por vuestra participación en el programa. Una vez más recomiendo a toda la gente que nos escucha, que a todas y todos los que nos escucháis, que leáis este texto. Es un texto, ya digo, sintético, interesantísimo, que yo creo que a cualquier persona con una sensibilidad de izquierdas y que no esté familiarizada con vuestro trabajo, pues desde luego le va a interesar muchísimo. Desde luego, por lo menos a mí, me interesó muchísimo. Gracias también. Muchas gracias a todo vuestro equipo y también por la oportunidad de dedicar este espacio y a toda la gente que nos habéis escuchado. Muy agradecidas. Lo mismo y que digo. Volveremos si nos invitas. Por supuesto. Cuando queráis. Por supuesto, también gracias al compañero Juan Martínez, responsable técnico, a quienes nos escucháis. Por supuesto, como siempre, las gracias y os dejamos con nuestra página web colectivoburbuja.org. Hasta el próximo día.